Hola, hola. En este video voy a tratar de explicarles lo que es la electrodinámica. Como ya dijimos en una explicación anterior, en un video anterior, la electricidad es una rama de la física que estudia los fenómenos a los que dan origen las cargas eléctricas. También vimos lo que era una carga eléctrica. Y les expliqué o traté de explicarles lo que sucede cuando las cargas eléctricas están en reposo, es decir, su interacción, la fuerza que existe entre ellos, etc. Ahora vamos a ver cuando las cargas están en movimiento. Cuando las cargas eléctricas están en movimiento, deben de tener un caminito por el cual circular. Ese caminito, por ejemplo, un carro camina por calles, el agua camina por tuberías, la electricidad o las cargas eléctricas, en este caso, caminan por cables. Es lo mismo, ese es su caminito. Las cargas eléctricas son las que se mueven, son las negativas. Recuerden que las positivas y las neutras están en el núcleo y no se pueden despegar, pero los electrones, que son los negativos, son los que andan dando vueltas y son los que se pueden compartir de un lugar a otro. Entonces son las que se mueven por los cables para hasta llegar a nuestra casa y que puedan pues hacer este tipo de fenómenos como prender luces, prender televisiones, cargar todo el rollo. La electrodinámica entonces estudia las cargas eléctricas cuando están en movimientos y entonces eso genera algo que se llama una corriente eléctrica, que es lo que sale por ahí. La corriente eléctrica es el flujo de cargas a través de un conductor. Un conductor es el cable. Aquí lo tengo yo más o menos dibujado, está un poco feón, pero ahí ustedes disculparán. Esto que está aquí es el cable, esto que está aquí son las cargas que están en movimiento, son negativas, o sea, son electrones, van de aquí para acá, ¿sí? Por lo tanto, para que esto suceda tiene que haber muchas negativas aquí y pocas negativas aquí. Recuerden que en su estado natural los objetos, todos los objetos tienen una carga neutra, es decir, su cantidad de cargas positivas y negativas es igual. Si por alguna razón yo tengo aquí una carga que tiene muchas negativas y aquí una que tiene muchas positivas, entonces esta va a tratar de compartirle a esta y entonces tratan de acercarse. Por eso cargas distintas se atraen. Pero si tengo una positiva y una positiva, lo que menos quieren es seguir siendo positivas, entonces mejor se alejan. Por eso las diferentes se atraen. Entonces aquí yo tengo una negativa aquí y una positiva aquí, pues tratan de acercarse y el único camino que tienen para acercarse es el cable. Entonces este puente generador de cargas negativas, que puede ser una pila, puede ser una termoeléctrica, una hidroeléctrica, cualquier cosa que tenga muchas cargas negativas, le va a tratar de compartir a este que está acá, que vendría siendo nuestra casa. Nuestra casa tiene una conexión que se llama conexión a tierra. Eso es un cable que se conecta precisamente a eso, a la tierra. Y cuando tú ya usas tu carga eléctrica para prender luces, para prender teles, para cargar lo que sea, todos los electrones que ya se usaron se van por ese cablecito y se van a la tierra, de tal manera que tu casa siempre tiene carga eléctrica positiva, porque las negativas las desechamos. Entonces, negativa aquí, positiva aquí, pues ahí va. ¿Sí? Por eso es que hay esa corriente eléctrica. Para medir esa corriente eléctrica hay algo que se llama la intensidad de la corriente. La intensidad de la corriente eléctrica es la cantidad de carga que circula por un conductor en un tiempo determinado. Pero pues hay varias cosas que lo influyen. Por ejemplo, la resistencia. Si este cable es de cobre, pues circula rápido. Si es de oro, circula más rápido. Si es de aluminio, circula más despacio. Si es de madera, simplemente no circula. A eso se le llama la resistencia. ¿Sí? Es la oposición que presenta un conductor al paso de la corriente. Y otra cosa que lo influye es qué tantas cargas negativas hay aquí y qué tantas cargas positivas hay acá, para que se puedan compartir. A eso se le llama la diferencia de potencial, que nosotros lo conocemos como el voltaje. Tiene muchos nombres ese voltaje. Se llama diferencia de potencial, voltaje, caída de tensión, fuente, fuerza electromotriz. Todo eso es lo mismo, es lo que nosotros llamamos el voltaje. Por eso a veces que estamos en nuestra casa y de repente una luz se ve más tenue, así de repente, ¡bum!, baja la intensidad y lo sube y decimos, ¡ah!, bajó el voltaje. Quiere decir que esta diferencia fue menor y entonces hubo menos paso.
Bueno, la intensidad es con una I, la resistencia con una R y la diferencia de potencial o voltaje con una V. Y para calcular esa intensidad simplemente tú tienes que dividir el voltaje sobre la resistencia. Otra forma de calcularla es dividiendo la cantidad de carga que circula, cuántos electroncitos pasan por ahí, entre el tiempo que tarda en pasar. Para esto tenemos nuestras unidades. La Q tiene que estar en coulombs, es decir, la cantidad de cargas que pasan por ahí es en coulombs. Ya vimos ahorita lo que equivale, ahorita no, en un video pasado, cuántos electrones tienen un coulomb. La T es el tiempo y se mide en segundos. La V, el voltaje, se mide en volts. Y la R, la resistencia, se mide en algo que se llama ohms. Aquí me equivoqué, perdón por el radiomeadero, pero es una omega. Y la I, tanto aquí como aquí, se mide en amperes. Esto que está aquí es la fórmula de la ley de Ohm. Bueno, esto nos sirve para calcular la intensidad de la corriente eléctrica y esta fórmula se llama la ley de Ohm. Todo esto se usa, o bien en nuestras casas lo usamos por medio de algo que se llaman los circuitos eléctricos, porque conectar un cable para cada cosa pues está en chino, no es viable, saldría muy caro. Para eso existen los circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico es una conexión de resistencias en serie, paralelo o en forma mixta. Un circuito eléctrico es un sistema en el cual la corriente fluye por un conductor en una trayectoria cerrada debido a una diferencia de potencial. Ya vimos lo que es una diferencia de potencial. Un foco conectado a una pila por medio de un alambre es un ejemplo de circuito. Cualquier circuito debe tener tres elementos que son el voltaje, es decir, la fuente, la pila, el cable y la resistencia. Aquí tenemos nosotros un ejemplo. Mira, tenemos una pila con su parte positiva que dice ahí en la pila que es la positiva y acá es negativa, y realmente es al revés, porque aquí en la positiva es donde están los electrones. Entonces los electrones son negativos, realmente ahí es donde hay más carga negativa, pero en las pilas está al revés, desconozco el motivo. Tenemos un cable al que le conectamos un foquito, y si lo conectamos bien a la parte positiva y negativa de la pila, entonces ese foco prende. Esto es un circuito eléctrico. Estar dibujando foquitos y pilas, baterías, refris, calentones, etcétera, es muy complicado. Por lo tanto, se usa algo que se llama la simbología eléctrica. La simbología eléctrica es la siguiente: el voltaje, en lugar de estar dibujando pilas, le ponemos rayita chiquita, rayita grandota, rayita chiquita, rayita grandota. No importa si es una y una o 5 y 5, es la misma, es ya cuestión de gustos. La resistencia, o sea, el foco, el refri o lo que sea, lo que use la energía, se le llama resistencia y se dibuja por medio de una raya cortada así en zigzag. Pueden ser un solo zigzag, 2, 3, 20, es la misma. Y la corriente, pues bueno, es la línea nada más. Por lo tanto, esta pila y este foco se pueden poner ahí. Rayita, 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 el cable y la resistencia le ponemos ahí. Y le ponemos aquí la dirección de la corriente que va de donde están los electrones, los negativos, hasta donde no son los positivos. ¿Para qué nos sirve esto? Para calcular la intensidad mediante la ley de Ohm, que es voltaje sobre la resistencia. Muy bien. Tener un circuito eléctrico para un foco, otro para otro foco, otro para un refri, otro para un calentón, otro, sería también muy costoso. Por lo tanto, se usa una conexión de resistencias, de muchas resistencias, muchos focos, muchos apagadores, muchas cosas, y entonces son varias y se pueden conectar de tres maneras distintas. La conexión más sencilla que existe es la conexión de resistencias en serie. La conexión de resistencias en serie es como está aquí. Tenemos nuestro voltaje, que es la pila, y luego viene el cable, y aquí hay uno, puede ser un foco, aquí hay otro, puede ser otro foco, aquí hay otro, puede ser otro foco, o puede ser calentones, lo que sea. La corriente va así. Por lo tanto, todos los electrones que salen de aquí, si salen 100 electrones, 100 pasan por aquí, 100 pasan por aquí, 100 pasan por aquí. No hay otro camino al cual irse. A eso se le llama en serie. Para calcular la resistencia equivalente o total de nuestro sistema, para poder usar esta, ¿sí? ¿Qué le vas a poner ahí? ¿Cuál es? ¿Esta o esta? No, ninguna, es la total de ellas. Si está en serie, simplemente
sumas las resistencias directo. Esta más esta. Los voltajes también se suman. Este voltaje total, que viene siendo la pila, por ejemplo, si es de 12 volts, entonces a lo mejor aquí hay 4, aquí hay 3 y aquí hay 5. O sea, se consumen esos, se suman. Y las intensidades, que es el número de electrones, pues es la misma. Por lo tanto, esta ahí no se va para ningún lado. 100, 100, 100, 100. Dice, las resistencias están conectados en el mismo alambre, una tras otra, no hay otro camino. Esa es la característica que necesitan para estar en serie. Obviamente hay otras formas de conectar, como por ejemplo la conexión en paralelo. Bueno, nos regresamos aquí. La gran desventaja que tiene esta conexión es que si una de ellas falla, entonces haz de cuenta que ya no hay más caminito. Por ejemplo, si esta falla, entonces los 100 electrones que venían aquí, que prendían si este falla, entonces hasta ahí llegan y ya no hay circulación. Para que prendan los objetos que están aquí es necesaria esa circulación. Si ya no hay, entonces no prende ninguno de ellos. En una conexión de resistencias en serie, si falla una resistencia, entonces ya no trabaja ninguna de las otras, ni las que están antes ni las que están después. Por lo tanto, no es muy conveniente esa conexión. Hay otro tipo de conexión que se llama la conexión en paralelo. En la conexión en paralelo, si ustedes se fijan, el voltaje está aquí y luego viene la intensidad, vienen los electroncitos aquí. Cuando llegan a esta parte, hay dos caminos, una para abajo y otra para acá. Los que se vinieron por acá llegan aquí y otra vez, unos se vienen por aquí, otros por acá, vienen y dan vuelta. Por lo tanto, muchachos, si esta falla, por ejemplo, aquí sigue habiendo circulación y acá sigue habiendo circulación. De tal manera de que si esta falla, estas dos siguen trabajando, a diferencia de la de serie. Obviamente, si aquí salen 100, tienen que regresar 100. ¿sí? 100, se vinieron unos para acá, se vinieron unos por acá, pero luego vienen y lo recogen y regresan. ¿Cómo le hago para saber cuál es la resistencia total o equivalente de estas tres para poder usar esta fórmula? Bueno, aquí es diferente, no se suman directamente, se suman las inversas. 1 sobre resistencia más 1 sobre resistencia más 1 es igual a 1 sobre resistencia total. Los voltajes son iguales. Si esta es una pila de 12 volts, por aquí pasan 12, por aquí pasan 12, por aquí pasan 12 también. Y las intensidades obviamente son diferentes ya que se están repartiendo. Entonces la intensidad que baja por aquí más la que baja por aquí más la que viene por acá es la total que vuelve a llegar acá. Y esa es la manera en que se sacan las formas de intensidad, voltaje y resistencia para la ley de Ohm. Por último, la conexión de resistencias en forma mixta, que es la que más se utiliza. Aquí las resistencias están conectadas tanto en serie como en paralelo. Por ejemplo, si tenemos este arreglo que está aquí, si ustedes se fijan, estas dos están en un mismo cable, son serie. Estas dos también son serie. Estas dos también son serie. Y estas dos también son serie. Pero esta no está en serie con estas dos. Esta no está en serie con estas dos. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque estas dos y esta llega un momento en que la intensidad de corriente se va a repartir aquí. O sea, tiene dos caminos. Y en el momento en que hay dos caminos, ya no fue serie. Entonces, estas dos con esta no están en serie, esta tampoco está en serie con esta otra. Necesita ser el mismo cable. Todo esto es la manera en que se conectan las resistencias y las fórmulas que se usan son estas. Si está en serie completamente se usan estas, si está en paralelo completamente se usan estas, y si está en forma mixta hay que ir viendo de parte por parte las mallas para ir usando ya sea estas o estas. Espero que les haya quedado claro. Más adelante en otro video veremos algunos problemas explicando cómo se usan estas fórmulas para